Listo. Perfecto. Bueno, buenos días a quienes se han conectado a la clase sincrónica o ven asincrónicamente la mañana, buenas tardes o buenas noches. Bueno, ya estamos llegando a la unidad 6, que sería ya la última unidad de este proceso. Este, Primero que nada, agradecerle a quienes se conectan sincrónicamente. Muchas gracias. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer hoy es empezar ya a charlar sobre la última unidad, que es una unidad, si se quiere, más, tiene su particularidad, porque ya nos vamos a meter a los métodos o técnicas que vamos a utilizar para recolectar información. Vamos a recolectarla y la vamos a analizar en nuestro proceso de investigación. Antes que eso, eh, contarles que estamos debiendo un trabajo práctico, pero ese trabajo práctico no queríamos entregarlos antes de que tengan la devolución el viernes pasado del trabajo práctico número 3, que era el más fuerte, si se quiere, en términos de construcción de trabajos prácticos. Además, que ahora vamos a hacer, ahora entre hoy y mañana les va a estar llegando las devoluciones del trabajo práctico anterior. Y sobre trabajo práctico, ustedes saben que esta unidad ya no tiene trabajo práctico. Esta unidad, ¿por qué no tiene trabajo práctico? Esta unidad la vamos a terminar e inmediatamente terminada esta unidad, empieza el periodo para la elaboración del segundo elemento que tienen que tener ustedes aprobado para aprobar la materia, que es el trabajo final, ¿no? Ese trabajo final, ustedes ya están viendo las dinámicas, ya conocen la estructura de la materia, va a estar más relacionado a una producción propia. De ustedes no le vamos a pedir un trabajo acabado de investigación, sino más bien vamos a trabajar sobre aspectos de una propuesta de investigación y eso lo vamos a dar después. Ahora, bien, volvemos a la unidad 6, a la cual la van a liderar Carlos, Belén y Luis, que hoy no puede estar ausente. También está Vicky conectada, y estar yo acá solamente de participantes. La unidad 6 que vamos a ver ahora, como les decía, es las estrategias que tenemos nosotros como investigadoras para recolectar datos. Nosotros lo que hacemos es le preguntamos a ciertos elementos de la realidad algunas cosas. Esos elementos de la realidad pueden ser, ustedes acuérdense que esos elementos de la realidad, y hemos dado a clase anterior, pueden ser esas unidades de observación, o sea, vamos a ir a observar documentos, vamos a ir a observar personas, vamos a ir a observar videos en Internet, vamos a ir a observar estadísticas, y nosotros a esos elementos de la realidad a las cuales le vamos a observar, le vamos a sacar información, le vamos a preguntarle cosas. Nosotros necesitamos métodos y técnicas para preguntarle a los jueces y juezas del Poder Judicial sus impresiones sobre la igualdad de género. Entonces, vamos a observar a los jueces y juezas y le queremos preguntar cosas. Nuestro método técnica elegido es a través de una encuesta, ¿no es cierto? Con un cuestionario cerrado. Entonces ahí tenemos los métodos y técnicas. Nosotros ahora en la unidad 6 le vamos a contar sobre métodos y técnicas. Cómo hacer para preguntarles a esa unidad de observación una serie de preguntas que nosotros consideramos relevantes para contestar, mejor dicho, para analizar esos datos que nos ayuden a contestar nuestra pregunta de investigación. Sobre eso va a ser la unidad 6. Como todo en metodología de la investigación, esto no se hace el tuntún, sino se hace con cierto rigor metodológicamente disciplinario, o sea, tiene un sentido. ¿Por qué yo elijo una estructura de una encuesta, por ejemplo, que la que ustedes conocen mucho, más cerrada que encuesta abierta? Una encuesta cerrada es cuando yo te hago una pregunta y vos me tenés 3 o 4 opciones para contestar. Una abierta es cuando vos me contestás semiestructurada, puede ser que tenga el sistema de encuesta cerrada y tenga un casillero para que vos digas tus reflexiones sobre eso.
que muchas veces ustedes reciben esas encuestas, por ejemplo, para evaluar la conducta, el desempeño de profesoras y profesores en el curso, ¿no es cierto? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es meternos un poco sobre eso. Lo que es importante destacar acá es que no vamos a hablar de una técnica muy particular, que es la técnica del análisis jurisprudencial, que es la que ustedes aprenden y conocen constantemente en la carrera de Derecho. Por ejemplo, identificar el holding de un caso, identificar el tema de que literatura, jurisprudencia comparada, etcétera. Lo que vamos a hacer es otras técnicas que vienen más de las ciencias sociales. Esa va a ser la tarea que va a tener Carlos, Belén, Luis durante estos días para cerrar ya la materia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, si no ya empezamos propiamente dicho con la clase, con el inicio de la unidad 6. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a proceder. Bueno, antes que nada, bueno, por supuesto, siempre pido la interacción, no solo de ustedes, los alumnos, sino también, bueno, de mis colegas. Lo primero es precisar un poco, ¿no? Es decir, tratar de contextualizar esto de los métodos y técnicas y diferenciar de lo que ustedes hasta ahora han venido trabajando. Si uno pudiera esquematizar o darle un nombre a lo que ustedes han venido desarrollando, por ejemplo, y llevándolo a la práctica, por ejemplo, en la formulación de un proyecto de investigación, lo que ustedes han venido desarrollando es lo que se conoce como el diseño teórico. Es decir, ustedes han esbozado sus modelos conceptuales, sus postulados, han planteado sus hipótesis, sus preguntas de investigación, han realizado sus constructos, sus mapas conceptuales. Esto es lo que se conoce como el diseño teórico cuando, por ejemplo, estamos frente a la elaboración de un proyecto de investigación. Que en definitiva, en el diseño teórico y haciendo referencia al planteamiento del problema, ustedes están diciendo qué es lo que quieren investigar. Por otro lado, cuando hablamos de los métodos y las técnicas de recolección de información, esta parte nosotros la podemos encontrar haciendo referencia al diseño de un proyecto bajo el nombre de diseño metodológico. Por diseño metodológico, en correspondencia con el diseño teórico, lo que nos quiere decir es cómo vamos a llevar a la práctica lo que hemos delineado, lo que hemos elaborado en nuestro planteamiento de problema. Dicho esto, lo que vamos a hacer en esta clase va a ser una clase introductoria. Bueno, vamos a hablar sobre los conceptos de métodos, técnicas, instrumentos, y bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que deben cumplir estas técnicas, estos instrumentos, para que la información que nosotros obtengamos sea, como ya lo decía aquí el doctor Pereira, cumplan con cierto rigor científico. ¿No? Eso es lo que se va a tratar esta clase. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos. El doctor hizo referencia a la encuesta. Bueno, vamos a ver un modelito de encuesta y también vamos a hacer un ejemplo. Habló sobre el desempeño del docente. Vamos a ver cómo podemos hacer un ejercicio o ejemplo utilizando una de las técnicas que es quizás la técnica más importante usada a lo largo de la ciencia, que es la técnica de la observación. Entonces, esta clase sería una clase introductoria. Después lo que vendría sería, que es el viernes, sería la clase de observación. Vamos a ver que existe toda una tipología, requerimientos. Bueno, eso es lo que vamos a ver el viernes. Y el martes que viene, ya estaríamos martes 22,
estaríamos hablando sobre el diseño de encuestas. Y si nos da el tiempo, también vamos a hablar sobre el diseño de entrevistas. Dicho esto, vamos a proceder a trabajar con nuestro PowerPoint. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. Bien, sigamos. Entonces, bueno, vamos a ver los conceptos de métodos y técnicas. La dimensión, es decir, la gran abundancia de técnicas de recolección de información, confronta al investigador en un proceso de toma de decisión, sobre qué técnica de recolección de información va a utilizar en relación a los objetivos de su propuesta de investigación. Y que esa selección está relacionada con, obviamente, la naturaleza del objeto del estudio. La naturaleza del objeto de estudio que ustedes han planteado en ese diseño teórico, que han esbozado en ese planteamiento del problema con todos los elementos, objetivos, preguntas, hasta la formulación de hipótesis. También depende de los métodos teóricos que hemos empleado para construir nuestros modelos conceptuales, construir nuestras hipótesis, y fundamentalmente también implica, o mejor dicho, depende la selección de la lógica o la lógica paradigmática, es decir, la lógica con la cual parte la investigación. Nosotros habíamos hablado básicamente de dos tipos de enfoques, la lógica que se corresponde a los estudios positivistas, la lógica de tipo hipotética deductiva y la lógica de tipo inductiva, que son propias de los estudios interpretativos. Y también habíamos hablado un poco que el investigador puede combinar ambas lógicas, es decir, trabajar con un enfoque de tipo multimodal. Bien, ahora bien, cuando hablamos de la dimensión de las técnicas de recolección de información, en las ciencias empíricas, por ejemplo, esto es fundamental, ya que son los referentes empíricos, que hacía referencia hace rato el doctor Pereira, son los referentes empíricos los que permiten, de alguna manera, justificar las conclusiones de mis estudios. Y de hecho, todos los postulados que he realizado a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, esta actividad de selección, de construcción sobre las distintas técnicas que me van a permitir obtener los distintos referentes empíricos, referentes de la realidad, bueno, en lo que son los enfoques tipo positivistas, es fundamental. Dicen que nosotros hemos estado hablando de técnicas de recolección de información y no de datos. Esto, de alguna manera, para hacer énfasis en el concepto de datos científicos, entendiéndose como tal un proceso de construcción y no el simple hecho o dato o el acopio de observaciones o registros que el investigador puede llevar a cabo a través de alguna técnica de recolección de información. Es decir, esto nos lleva al concepto de datos científicos. Lo que diferencia un conjunto de datos científicos de otros conjuntos de datos u otro tipo de información es que los datos científicos adquieren tal condición en tanto y en cuanto tengan algún tipo de significación
para nuestra investigación y que hayan sido significados, lo cual quiere decir que hayan sido definidos, que hayan sido contextualizados, que hayan sido operacionalizados por alguna teoría. Es decir, no cualquier tipo de información sirve como dato científico. Para que esa información sirva como dato científico, debe existir una vinculación, debe existir una referencia empírica en relación a los conceptos esbozados, a los mapas conceptuales, a mis postulados teóricos. Debe existir una correspondencia. Esa correspondencia, esa vinculación, bueno, es fundamental en la tarea científica. De esa articulación, de esa vinculación entre los referentes, entre la realidad y mis postulados, es que se derivan dos requisitos fundamentales que me permiten garantizar la calidad de la información que nosotros vayamos a obtener, y que son el concepto de confiabilidad o fiabilidad, lo mismo, y el concepto de validez. Estos dos requisitos, que ya lo vamos a ver, están presentes tanto en los enfoques de tipo positivistas como en los enfoques de tipo interpretativo. Por ejemplo, en los enfoques de tipo positivistas, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la confiabilidad y la validez lo tenemos gracias a las técnicas basadas en el análisis de datos de tipo estadísticos. Y, por ejemplo, en los enfoques de tipo cualitativo o interpretativos, un ejemplo de lo que es la validez sería el de trabajar con técnicas de triangulación. Las técnicas de triangulación, desde un punto básico, desde el punto de vista de su definición básica, puede ser definida como aquella técnica de control que me permite obtener y analizar datos desde diferentes ángulos, con fin de contrastarlo. Y esto lo hago extensivo a las teorías, lo hago extensivo a las fuentes, lo hago extensivo a las metodologías. Por lo tanto, cuando hablemos de triangulación, ya vamos a ver que cuando hablamos de triangulación podemos distinguir triangulaciones teóricas, triangulaciones metodológicas, triangulaciones de fuentes, triangulaciones internas, por ejemplo, a partir de la confrontación entre los propios investigadores. Bueno, esto es un poquito introduciéndonos al concepto de confiabilidad y de validez, que son dos requisitos fundamentales que deben reunir las informaciones que tienen como base los datos científicos. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a hacer algunas diferencias conceptuales en relación a los términos de métodos y técnicas, aunque muchas veces esto en la práctica, y de hecho John también lo hace, muchas veces se utiliza de manera indistinta, métodos y técnicas. ¿Qué son los métodos? ¿O qué son los métodos de recolección de información científica? Bueno, en realidad indican procedimientos generales, es decir, actividades generales para la generación de los datos, para la obtención de los datos. Y las técnicas serían visiones particulares de ese método. Tomemos, por ejemplo, un método que ha sido utilizado a lo largo de toda la historia de la ciencia, y que es el método de la observación. El método de la observación, de acuerdo a cada disciplina va a tener una particularidad diferente, va a tener un enfoque diferente, va a tener una técnica diferente. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de observación desde un punto de vista de un trabajo de tipo antropológico o de tipo etnográfico, donde el investigador
trata de describir o de reconstruir, por ejemplo, una comunidad, un grupo cultural intacto, utilizando, por ejemplo, instrumentos tales como su diario de campo, también se lo conoce como bitácora o notas de campo. No es lo mismo utilizar este tipo de medio para registrar o reconstruir ese escenario, esa cultura, ese contexto determinado. No es lo mismo, por ejemplo, si yo pretendo realizar la observación utilizando como instrumento, por ejemplo, el microscopio. El microscopio, por ejemplo, en ciencias de la salud, para ver, por ejemplo, el grado de comportamiento o grado de inferencia que tienen, por ejemplo, virus, bacterias, en relación a las características celulares. Por lo tanto, podemos ver aquí la diferencia entre métodos y técnicas. Como si una técnica puede ser particularizada de acuerdo a cada una de las disciplinas. Y el hecho de que esa misma técnica también puede ser utilizada por varias disciplinas. Hasta aquí, chicos, ¿me van siguiendo en relación a lo que es método y técnica? Sí, profe, todo perfecto. Bien. Si voy medio acelerado, por favor me dicen. Bien, fíjense en que hablando de técnica, como esa visión particular, bueno, podemos decir que desde un punto de vista etimológico, la palabra técnica significa o quiere hacer referencia a, por un lado, arte, y por otro lado, está relacionado con la forma de actuar, la forma de proceder. Es decir, fíjense que estas dos acepciones desde un punto de vista etimológico de lo que significa la palabra técnica nos deriva a las características de tipo procedurales, es decir, a los procedimientos. Por un lado, arte está relacionado con las características de innovación, de lo novedoso. Por otro lado, la forma de actuar tiene que ver con las actividades a llevar a cabo, es decir, en definitiva, en la metodología de la investigación científica, el concepto de técnicas alude a procedimientos. ¿Pero qué procedimientos? Fíjense que, así como los métodos de recolección hacemos referencia a procedimientos generales, en las técnicas aludimos a procedimientos específicos, mediante los cuales se generan información que tiene que cumplir con esos dos requisitos fundamentales, que son la de validez y de confiabilidad, para que los podamos usar como datos científicos. En otras palabras, vamos a ver que estas técnicas de recolección tienen sus propias prescripciones, es decir, sus sugerencias, o más que sugerencias, yo diría exigencias, sobre la forma en la cual vamos a proceder. Bien, por lo tanto, podemos decir, ya que habíamos vinculado el concepto de técnica y procedimiento, vamos a decir que las técnicas de recolección de información científica comprenden una serie de procedimientos para realizar observaciones de la realidad en su intento de describir y registrar. Elaborar los instrumentos. Ahí aparece otra palabra, instrumentos. Elaborar los instrumentos. Los instrumentos son dispositivos, aparatos, que posibilitan la observación o la medición. Por ejemplo, test, encuestas, entrevistas, aparatos mecánicos, por ejemplo, para registros de imágenes. Evaluar la validez de estos instrumentos. Es decir, cuando hablamos de validar los instrumentos, queremos decir, saber si estos instrumentos cumplen el rol, cumplen su función
para el cual, bueno, fueron creados. Es decir, saber si los instrumentos registran o miden lo que se quiere medir, valga la redundancia. Aplicar estos instrumentos luego a sujetos o fenómenos sociales, siguiendo, como yo les decía, más que sugerencias son exigencias, procedimientos y rutinas que están estandarizadas. Estos procedimientos y rutinas lo que hacen es reducir el sesgo, el error producido durante la captura o bien durante la interpretación de esa información. Y por último, procesar y analizar la información, tratando de reducir esos sesgos. Por supuesto, cuando hablamos de procesar y analizar, no es lo mismo la técnica que utilizamos bajo los enfoques de tipo positivista que bajo los enfoques de tipo interpretativo. Por ejemplo, bueno, esto no está en la asignatura, por ejemplo, en lo que es la interpretación de tipo social, se utiliza un método que se lo conoce como análisis de contenido. Si quieren, ustedes después pueden buscar análisis de contenido y van a ver toda una receta a la hora de realizar ese análisis. De hecho, el análisis de contenido también se puede utilizar bajo los enfoques de tipo cuantitativo como complemento a las técnicas de análisis de datos basadas en estadísticas. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Carlos, ahí solamente una cosita, si podrías contarle un poco a los estudiantes el tema, la palabra sesgo, ¿qué significa para, metodológicamente hablando, sesgo? Porque quizá en el lenguaje común y corriente sesgo es otra cosa, o no se relaciona, pero... Perfecto, no hay ningún problema. Sesgo, chicos, hablando en un lenguaje coloquial, sesgo significa errores. Error. Así de fácil. Son errores. Errores producto de la medición, por ejemplo, porque no he utilizado adecuadamente el instrumento de recolección. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de procesamiento de encuestas, hay descriptores que me indican el grado de error que yo puedo llegar a tener. Y sesgo o error también puede estar o hacer referencia a las interpretaciones que realiza el investigador. Por ejemplo, en un enfoque de tipo cualitativo, esto podría estar dado por la identificación que tiene, la identificación que ha tenido el investigador con el grupo social, con el cual está realizando un trabajo de campo. Entonces, está la identificación que tiene con ese grupo que pierde la objetividad como investigador. Por supuesto, para todo eso hay una serie de procedimientos. Y a eso hace referencia, o a eso es cuando hablamos del concepto de fiabilidad o de confiabilidad. Hay otros autores de otros libros que a estos conceptos los denominan criterios de calidad. Así es como lo podrán encontrar, criterios de calidad, es decir, una serie de procedimientos para eliminar, por ejemplo, en los enfoques de tipo cualitativos o interpretativos que son propios de las ciencias sociales o en las humanidades, para eliminar esa subjetividad. ¿No? Hay otros autores, por ejemplo, que hacen referencia a los criterios de credibilidad, consistencia, de eso algo vamos a hablar, transferibilidad y neutralidad. Y para cada uno de ellos, distintos procedimientos. Uno de esos es la triangulación. El acopio, por ejemplo, o la utilización de lo que se conoce como descriptores de baja inferencia. Ustedes me dirán, ¿qué es eso de descriptores de baja inferencia? Bueno, por ejemplo, podría ser una fotografía. Por ejemplo, podría ser un audio. Por ejemplo, podría ser un video. Y se le denomina de baja inferencia porque no hay que pensar mucho.
Así que bueno, a esto tiene que ver el concepto de sesgo. Sesgo significa error. Hasta ahí, doctor y alumnos, ¿les ha quedado clarito? Sí, sí, buenísimo para aclararles de qué estábamos hablando. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Por favor, me interrumpan cuantas veces ustedes quieran. Otras características sobre las técnicas de recolección es que, bueno, como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, implican, ¿sí?, una tarea, esto ya lo venía diciendo el doctor Pereira, implican una inmensa tarea por parte del investigador, requiriendo que sea creativo, ¿no? Creativo en el uso, creativo, ¿sí?, en el diseño de ese instrumento. Pero, sobre todo, lo que se les pide es que respeten las exigencias. A la hora de diseñar una encuesta, a la hora de diseñar una entrevista, a la hora de diseñar inclusive la observación, ya vamos a ver un ejemplito, bueno, hay que tomar una serie de recaudos. No es que yo, voy a salir al campo, entendiéndose por el campo, un aula, la comunidad, un centro de contención de víctimas, una sala en lo penal en la cual se está realizando un juicio. No es que yo voy a ir en carácter de oyente sin saber, por ejemplo, qué es lo que intento describir, qué es lo que intento observar. Las características es que un mismo objeto de estudio puede ser abordado por diferentes técnicas de recolección de información. Entonces, esto hace de que el investigador, de acuerdo a su campo disciplinar, él por lo menos esté familiarizado, debería estar familiarizado con todas las técnicas de recolección y los instrumentos que esas técnicas de recolección pueden hacer uso para seleccionar la que cree más adecuada, donde ya habíamos dicho que esa selección básicamente depende de mi planteamiento de problema, mi objeto, depende de lo que yo tengo en la mochila como bagaje teórico y depende de la lógica o las lógicas sobre el cual he partido. Ahora bien, aquí vuelve a aparecer un concepto que es el concepto del instrumento. Para aplicar una técnica, el investigador puede contar con una variedad de instrumentos. Recordemos, los instrumentos son los dispositivos, son los aparatos que me permiten obtener información. Esos instrumentos podrán ser encuestas, podrán ser entrevistas. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza de ese instrumento, o desde el punto de vista, llamémosles metodológico, o del paradigma que sustenta mi investigación, hablamos de instrumentos de medición bajo los enfoques de tipo positivistas o enfoques de tipo cuantitativo. Y hablamos de instrumentos de registros cuando estamos frente a un enfoque de tipo cualitativo. Algunos ejemplos de instrumentos o dispositivos pueden ser, por ejemplo, los formularios de cuestionario, el cuestionario, ¿no? Guías de observación estructurada. Después tenemos los descriptores de baja inferencia, como la cámara de video, cámara de fotos, por ejemplo. De hecho, pensemos en esto, en el concepto de cuestionario. El cuestionario es un instrumento que contiene una serie de preguntas y que forma parte de una técnica o que es utilizado por una técnica. Por ejemplo, una técnica denominada encuesta, que a su vez tendrá toda una tipología.
podrá hacer encuestas estructuradas, semiestructuradas, encuestas de tipo telefónica, encuestas, por ejemplo, basadas en escalas Likert. Las encuestas de tipo Likert son aquellas que se utilizan para determinar el error de los entrevistadores, o mejor dicho, de los encuestadores. Ustedes saben que cuando de repente uno está en un proceso de encuesta, muchas veces para realizar el trabajo de campo, ¿qué es lo que hace el investigador? Bueno, contrata, paga por encuestas. Bueno, muchas veces sucede de que el encuestador, en vez de ir en el campo, por ejemplo, recorriendo el lugar donde tiene que hacer ese trabajo de campo, muchas veces prefiere ponerse a responder en la comodidad de un bar, en la comodidad de su casa. Bueno, hay formas para detectar ese tipo de fraude. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, les propongo que veamos un ejemplito de lo que sería un cuestionario como instrumento dentro de una técnica que es las encuestas, y que están hechos para, como aquí lo dice, para realizar la medición. Vamos a ver. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Bueno, Sí. ¿están viendo esta pantalla? Bien. Sí. Bueno, Sí. Bueno, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Les voy a mostrar un pequeño relevamiento, un pequeño estudio realizado el día posterior a la muerte del doctor Alberto Niemann. ¿Quiénes realizan esto? Una consultora. Esta consultora es una consultora internacional que radica en Francia, denominada Ipsos, que tiene una sucursal aquí en la Argentina, y que realizan estos tipos de estudios de tipo opináticos, encuestas de percepción, encuestas de opinión, como así también estudios de mercado. Entonces ellos realizaron, el día siguiente lanzaron una encuesta para ver qué es lo que opinan las personas en relación a una serie de variables que definen la encuesta. Fíjense, ficha técnica. Dice, tipo de investigación cuantitativa, método de recolección de datos, encuesta IBR telefónica. ¿Alguien sabe qué significa IBR? No. Doctor, ¿usted? No, profesor. Bien, las encuestas de tipo IBR quiere decir tecnología de reconocimiento de voz interactiva, y es propio de las encuestas de tipo telefónicas. Perdón. Tipo de encuesta, nos dice cuestionario estructurado, compuesto por 5 preguntas cerradas. Fecha de trabajo de campo, 19 de enero, el día siguiente. Destino, hombres y mujeres de 16 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en el AMBA, es decir, en el área metropolitana de Buenos Aires. Tamaño de la muestra, muestra general, 414 casos. Modelo del muestreo, base de datos de usuarios de teléfono fijo, no móvil. Ponderación, tiene que ver con la clasificación. Los datos fueron ponderados por género, edad y peso poblacional dentro de cada localidad. Y fíjense que después aparecen 2 descriptores, que es el error muestral y el nivel de confianza. Estos 2 descriptores tienen que ver con los conceptos que yo les decía de la relevancia desde el punto de vista científico. Tiene que ver con el grado de validez que tiene este tipo de trabajo. Por ejemplo, el nivel de confianza me está indicando
que la probabilidad de error es de apenas el 5%. ¿Mm? Y si la muestra, porque aquí estamos trabajando con muestras, no con toda la población, eso es una de las características de los enfoques de tipo positivistas, aquí me está diciendo que la muestra es representativa en un orden de un 5%. Para que lo entiendan, esto traducido al cristiano, lo que me está diciendo que dentro de las ciencias sociales, ese error muestral es un error aceptable desde el punto de vista científico. Por ejemplo, para que ustedes vean, cuando hablamos, por ejemplo, en estudios que están basados en lo que es la medicina, estamos hablando, para que sea aceptable, menos de un 1%. Bien, entonces fíjense en cómo, aquí lo importante, cómo estos dos conceptos que yo le había hablado de fiabilidad y de confiabilidad, fiabilidad o confiabilidad y de validez están presentes en este estudio utilizando esta técnica de recolección de información. Bueno, veamos. Profesor, Sí. tengo una consulta, disculpe. Sí, Con respecto a esta encuesta, ¿se podría decir que es un tipo no probabilístico porque se hace una discriminación por tipo de teléfono fijo y móvil o no tendría que ver? hace uso, o sea, ojo, hace uso de las probabilidades. Hace uso de las probabilidades. ¿Mm? Pero es descriptivo. ¿No? Pero es descriptivo. Lo que hace es diferenciar, o sea, ¿qué es lo que ha hecho? Es trabajar exclusivamente con telefonía, es decir, llamando a los teléfonos fijos. Inclusive, bueno, aquí no especifica si fue intencional o fue al azar, pero aquí la probabilidad está presente. ¿No? Claro. Ustedes saben que cuando hablamos de... Y digo esto ¿por qué? Porque a mí ya me ha pasado, ojo, ¿no? Esto me encanta, me apasiona. A mí me ha pasado, por ejemplo, en nuestra asignatura, cuando analizamos el concepto de los estudios descriptivos, lo que ya habíamos hablado, a mí a mí por lo menos me encanta darlos con ejemplos, por ejemplo, con el uso de encuestas, de trabajos de campo reales. De hecho, haciendo referencia a lo que usted me está preguntando, les comento a modo personal, alguna vez hice un trabajo de campo, hice una encuesta para un exsecretario, ha llegado a la municipalidad. Ustedes no sé si lo ubican, el doctor Walter Berarducci. Bueno, me pidieron, se contactaron a través de la cátedra para realizar un trabajo de campo, por ejemplo, que analice el grado de percepción que tenían los jóvenes sobre ciertas actividades culturales. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son jovencitos, pero a lo mejor el doctor Pereira y los demás compañeros se podrán acordar. ¿Se acuerdan de esa época, unos años atrás, cuando uno iba a la Plaza Independencia y de repente veía grupos folclóricos actuando, bandas de rock, que lo encontrábamos no solo en la Plaza Independencia, sino también en el Parque 9 de Julio, es decir, todo un grupo, un movimiento cultural, no sé si se acuerdan de esa época. Bueno, yo hice un trabajo de campo, en realidad un equipo, ¿no? Un equipo, hicimos un trabajo de campo sobre qué era lo que esperaban los jóvenes en relación a el gobierno en materia cultural. ¿Me van siguiendo, chicos? Yo digo esto porque Sí, profe. tengo la filmina y no los puedo ver, o sea que estoy ciego con respecto a ustedes, no los puedo visualizar. Me interrumpe, lo mismo doctor, ¿no? Usted. Bueno, veamos un poquito las características descriptivas de este estudio.
Fíjense, la semana pasada el fiscal de la causa, Alberto Niemann, denunció a la presidenta y al canciller Timmermans por encubrimiento. ¿Cómo evalúa usted esa denuncia? El 82% dice o afirma que es creíble. Solo el 18% afirma que no lo es. La semana pasada, el fiscal de la causa, Alberto Niemann, denunció a la presidenta y al canciller Timmermans por encubrimiento. ¿Cómo evalúa? Bueno, y después, fíjense cómo esta percepción la diferenciamos por género, por edad. ¿No? Por ejemplo, fíjense que hasta los 25 años, el 81% considera que la denuncia era creíble. Por debajo de los 25 años, solo el 19% afirma que la denuncia no es creíble. Y como a medida que va transcurriendo la edad de la persona que es encuestada, sube la percepción de que la denuncia en contra de la presidenta y del canciller, ¿no?, en relación al encubrimiento, bueno, coinciden de que es algo creíble. A tal punto, por ejemplo, que todas las personas encuestadas por arriba de los 60 años, el 100% afirma que la denuncia era creíble. Fíjense lo valioso en cuanto a la información de tipo descriptiva. Muchas veces uno dice información de tipo descriptiva y cree que es algo, no, es la base. Los estudios descriptivos son la base para los estudios de tipo explicativos. Después, ¿cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión en relación al fallecimiento del fiscal Alberto Niemann a causa de la AMIA? Hay un 18% que afirma que es un suicidio. El 70% afirma que es asesinato. A su vez, dentro de lo que afirman que es suicidio, si a ellos se les pregunta, ¿creen de que se trató de un suicidio simple o que hubo algún tipo de instigamiento? Bueno, el 53% considera que es algo simple, es un suicidio simple, el 33% que fue instigado, el 14% no sabe. El 70% que considera que es un asesinato, se les pregunta, ¿creen que está detrás de ese hecho el gobierno o algún miembro de servicio de inteligencia que actuó de manera autónoma? Está haciendo referencia al gobierno y estamos analizando la percepción de la gente. El 54% afirma o cree que es el gobierno nacional, el 21% se inclina por los servicios de inteligencia y el 22% no sabe. Y lo mismo, bueno, está distribuido en una forma de tabla, ¿no? En una forma de tabla donde está distribuido por género, edad. Después, por ejemplo, en relación al atentado a la AMIA, esto es breve, ¿no? Ya se termina. En relación al atentado a la AMIA, ¿qué tan probable, dice, es que finalmente se condene a los culpables? Bueno, fíjense, sí, lo que afirma, ¿no? Muy improbable, probable, y fíjense en los porcentajes. ¿Qué les parece a ustedes esto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que utilicemos a la encuesta como uno de los instrumentos al momento de llevar a cabo nuestra investigación, ¿es necesario de que pongamos de esta manera, o sea, que implementemos todo esto dentro de nuestro trabajo, o sea, con estos gráficos y todo lo demás, o lo podemos hacer mediante prosa e ir contando en base a diversos puntos? No sé si se entiende la pregunta. O sea, en el caso, a ver, sí, o sea, en primer lugar, la selección
la selección técnica, como técnica, ¿no? Para la obtención de información, en realidad, ¿de qué depende? Depende de tu objetivo de investigación. ¿Mm? Si, por ejemplo, tu objetivo de investigación es la descripción de un fenómeno dado, esa descripción puede ser a través de la observación o puede ser a través de una encuesta. Ahora, si tu objetivo, por ejemplo, es relacionado con algún tipo de interpretación, eso es lo que se conoce, interpretación jurídica, es lo que se conoce como hermenéutica jurídica, bueno, tendrás que hacer referencia a el método que vas a utilizar. Método gramatical, método de la exegesis, método dogmático, método histórico o una combinación de métodos. Ahora, cuando yo trabajo y diseño la encuesta, lo que nosotros podemos hacer es, los gráficos se utilizan muchísimo, porque sintetiza en gran medida la descripción, pero se suele dar un mínimo de interpretación de qué es lo que representa, qué es lo que de alguna manera me está indicando ese gráfico. O sea, en definitiva, hay formas de realizar la presentación de los trabajos desde un punto de vista positivista, cuando uno de alguna manera vuelca ese trabajo de campo en encuesta. Puede ser, como los decía. En realidad, lo que se hace es, se pone el gráfico, que puede ser un gráfico de torta, gráficos de tipo porcentuales, o puede ser, fíjense que aquí no se emplea, podría ser un diagrama de barras verticales, ¿no? Para esos, los gráficos de barras, por ejemplo, se utiliza cuando estoy trabajando con dos variables, ¿no? Por ejemplo, sexo y educación, sexo y nivel de estudio, para más o menos obtener algún tipo de tendencia. Lo que se hace es, se muestran los gráficos y a continuación se muestran las tablas con las frecuencias, es decir, con la cantidad de casos. No sé si te he respondido la pregunta. Sí, sí, profe, se entendió. Muchas gracias. ¿No? Bien. Profesor. Sí, Y también dependerá, según los tipos de datos que tengamos, el tipo de gráfico que vayamos a usar, ¿verdad? fundamental, es fundamental. Es muy buena tu pregunta y te felicito. Es así. No es lo mismo trabajar, ¿sí?, con variables de tipo cuantitativas puras, como por ejemplo podría ser el peso, la altura, la edad, que están trabajando con variables de tipo cualitativas, como por ejemplo sexo, nivel de estudio, que son variables de tipo cualitativa. Para ambas, ¿sí?, para ambas hay distintas formas de codificarla y distintas formas de graficar y de presentar esa información. No es lo mismo. Ahí ya entramos un poquito más en detalle. Aquí el doctor Pereira, no sé si me quiere hacer algún tipo de reparo, pero ahí hablamos ya de clasificación de variables. Y para cada una de esas variables existen ¿sí?, métodos para representar y para poder manipular. Bien. Sí, Dos cositas ahí que surgen y que me parece que están muy bien explicadas por Carlos. Digo, cuando hablamos, acuérdense, cuando hablamos de manipular, estamos hablando de
intervenir, toquetear, agarrar, mezclar, mover, hacer jugar, diríamos. No estamos hablando de manipulación, muchas veces uno piensa la palabra manipular en el sentido de tergiversar la voluntad de otro, ¿no es cierto? Entonces yo les manipulo a ustedes a través de determinadas técnicas oratorias para que terminen votando en contra de lo que ustedes deseaban, ¿no? Eso es una manipulación. Cuando hablamos de manipulación en el sentido de que dice que estamos hablando de la metodología, estamos hablando de la manipulación, es ese acto de poder tocar, poder diseñar, poder poner en juego, poder elaborar o intervenir sobre los datos o la información que nosotros estamos recolectando, digamos, ¿no? Eso es la posibilidad. Y lo segundo que quería decir ahí, que me parece que está muy bueno lo que dice Carlos y que viene diciendo, que tenemos que pensar, solamente me está reforzando un punto, de que las técnicas y métodos con las aclaraciones terminológicas que ha dicho Carlos al principio, tienen que estar pensados para cada uno de los aspectos. Por eso, no sé, yo me tengo que ausentar un minutito, pero no sé si ya Carlos mencionó tu trabajo. No, yo no lo mencioné. Claro, que muchas veces lo que tenemos que pensar es que vamos a necesitar más de un método técnica para nuestra investigación, porque algunos aspectos de mi investigación la voy a cubrir con un método particular, una técnica particular, y otros aspectos con otra. O sea, cuando hablamos de aspectos, estamos hablando de lo que dice Carlos, variables, ¿no es cierto? Entonces, y yo voy a necesitar, para ir a hacer una investigación de determinado tipo, voy a necesitar ir a preguntarle a mis unidades de observación cosas a través de diferentes técnicas o métodos. Y eso es muy factible, muy probable. Diríamos. Entonces son ejemplos donde tenemos diferentes tipos de abordaje desde la perspectiva de la técnica, cuando digo abordaje, ¿no? Y vamos a necesitar diferentes técnicas de investigación para sacar información. Sí, aquí lo que decía el doctor, bueno, es decir, yo lo que hice es, procedí, mejor dicho, a poner en consideración de la cátedra, en la figura del titular del doctor Pereira, un trabajo de campo que he realizado, un trabajo de campo que he realizado y que, bueno, si él está de acuerdo, me gustaría después compartirlo con ustedes para que ustedes vean cómo en una investigación, a mí me ha tocado el caso de realizar un estudio de tipo descriptivo dentro del marco del proyecto, de uno de los proyectos que dirigía, sobre una comunidad, la comunidad de Campo de Herrera. No sé si han sentido hablar, la comunidad de Campo de Herrera, donde está la cooperativa denominada Cooperativa de Campo de Herrera. Es una cooperativa que tiene toda una historia, surgida a partir del cierre de ingenios, y cómo, con las distintas actividades que se llevan a cabo en esa cooperativa, vive toda una comunidad de casi 3.000 personas que viven del trabajo de esa cooperativa. Bueno, yo he hecho un trabajo de campo en forma de una ponencia que fue presentada hace unos años atrás y que, bueno, que fue, ojo, ¿no? He utilizado varias técnicas, desde la observación, he utilizado encuestas, he utilizado entrevistas, hay un respaldo fotográfico que, bueno, si ustedes quieren, yo se los paso o se los pongo a consideración para que vean cómo todo este tipo de técnicas, bueno, pueden ser utilizadas. Y como siempre yo digo, el investigador no se tiene que limitar, tiene que tratar de buscar lo mejor de todos los mundos. Por supuesto, cumpliendo rigurosamente con los requisitos. Así que, bueno, doctor, no sé si lo ha leído, qué le pareció el trabajo. No, el trabajo está muy bueno en dos sentidos, digamos, en un sentido que es muy ejemplificativo de la necesidad de pensar estratégicamente las técnicas que nosotros necesitamos, los métodos, las técnicas que necesitamos para recolectar información. Acuérdense que nosotros cuando estamos en esta dimensión que es la de estratégica, donde vamos diseñando la investigación, ¿no es cierto? Tenemos que estratégicamente, nos dice Juni, elegir
estratégicamente dar los pasos en la elaboración de la propuesta, diríamos. Y la metodología, las métodos y las técnicas se tienen que elegir estratégicamente, y esto lo ha dicho Carlos recién, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos y que están basadas esas necesidades en nuestros marcos teóricos, pregunta, investigación, hipótesis, operacionalización. Entonces, muy importante, y ahí el trabajo va a mostrar cómo estratégicamente Carlos decide ir a abordar un trabajo de campo con métodos y técnicas muy similares, pero diferentes. ¿Por qué? Él está apostando en base a sus marcos teóricos, que por ahí no están tan claros en la ponencia, pero sí seguramente en el proyecto general, en los marcos teóricos, su marco teórico y su hipótesis, o sea, que sí está claro en la ponencia, pero digo, hay más, uno lo lee a Carlos y va viendo que hay mucho más pensamiento que una ponencia. Una ponencia para un congreso no te permite explicitar todo. Pero en el trabajo que nos muestra Carlos, ahí está claro de la dimensión estratégica de la selección de los métodos. Y ahí, y de las técnicas. Y después lo segundo, y el trabajo de Carlos es muy importante, cómo se muestra cómo una ponencia es parte de un proceso de investigación más largo, diríamos, ¿no? Y ahí Carlos muestra cómo reporta los datos que él ha recolectado, que le va a servir sirve para analizar otras cosas, no los datos en sí mismos, sino cómo hay pregunta e investigación que Carlos, a través de su proyecto de investigación, necesita responder. La ponencia le permite recolectar algunos datos que va a responder a futuro. Esto lo intuyo porque no lo he discutido con Carlos, pero me parece que surge claramente de cómo le enmarca el trabajo. Entonces ahí en lo que va a poner Carlos a disposición de la cátedra es algo que es muy importante para dos cosas. Una, para entender qué hablamos cuando necesitamos estratégicamente decidir nuestras técnicas y métodos, y esa decisión la tenemos que hacer en base a nuestras hipótesis, preguntas y marcos teóricos. Y en este sentido, no todos los métodos y todas las técnicas se aplican para lo mismo, y es muy común ver diferentes métodos y técnicas en un mismo trabajo. Eso es importante, el trabajo va a poner Carlos a disposición. Y lo segundo es para poder entender cómo, luego de implementar los métodos y técnicas, nosotros elaboramos algún análisis de lo que vemos, que después lo vamos a llevar a la escritura de un artículo, una tesis, un libro o lo que sea. Y ahí hay un reporte de la información muy importante. Ahí les da una parte que todavía nosotros no venimos dándole en el curso todavía, que por las restricciones propias de un curso de grado, pero es como uno va reportando la información que va analizando, que va recolectando y analizando. El reporte incluye un análisis. Bien, eso está a disposición y lo pongo para que, bueno, lo analicen y, bueno, hagan las críticas que sean o que crean de que merece en pro de mejorarlo. Bueno, esto sería más o menos, ¿sí?, para que ustedes vean cómo un estudio de tipo descriptivo, utilizando una técnica en particular, que es una encuesta, basado en los formularios que contienen una serie de preguntas o variables que me permiten, como ya habíamos manifestado, tener la descripción de la percepción en relación a el hecho puntual que fue el asesinato o el suicidio, como ustedes lo quieren llamar, del doctor Alberto Newman. Bien, fíjense que yo hice referencia a un cuestionario, formulación de un cuestionario, y después quedaba algo que no sé si vamos a tener tiempo, que es la guía de observación. Me gustaría dar un pequeñito ejemplo sobre lo que es la observación participante. La guía, cuando hablamos de guía de observación, para que ustedes vean cómo todo esto se vuelca a la práctica, la guía de observación, chicos, es una serie de preguntas con el cual
parte el trabajo de campo. La observación es una técnica. Es una técnica, como yo les había dicho, que permite que el investigador observe e interactúe en un contexto, en un escenario determinado. Él parte con una serie de preguntas, ¿no?, o guías, por ejemplo, en su diario de investigación. Y además vamos a ver que la observación, y dentro de la observación participante, porque Johnny después hace toda una tipología, esta técnica a su vez hace uso de otras técnicas, como por ejemplo la técnica de la entrevista. Entonces, a ver, ¿cómo sería un ejemplito? Supongamos que pretendemos de alguna manera analizar, y vamos a tomar lo que decía aquí el doctor Pereira, el desempeño del docente. El desempeño del docente, donde el desempeño del docente puede ser analizado desde un punto de vista también cuantitativo, es decir, cuando terminan generalmente las clases en un curso de grado, de posgrado, muchas veces se acompaña un formulario donde, bueno, se le pide al estudiante que indique cómo califica, por ejemplo, el dictado de la asignatura o de la clase. Bueno, pero ¿cómo sería bajo una técnica de tipo interpretativa? Bueno, lo primero que haría el alumno, supongamos, démosle nombre, Belén, supongamos Belén, ¿sí? Belén lo que va a hacer es utilizar esta técnica para ver el grado de desenvolvimiento, grado del desempeño del docente. Entonces, lo primero que ella va a hacer es tratar de contactarse con un pedagogo, si es que no es pedagoga, y va, por ejemplo, a anotar, ¿no?, en su diario una serie de preguntas que van a servir como indicadores del desenvolvimiento del docente. Entonces, lo que va a hacer es anotar todas las características que debería observar en relación al docente. Y ella puede solicitar permiso al docente explicando, ¿no?, de que se va a realizar ese trabajo de campo, o bien puede actuar de manera encubierta. El significado de encubierta tiene una acepción, una terminología propia en los estudios de tipo cualitativo, es decir, actuar de manera camuflada. ¿Qué quiere decir? Que no le va a decir al profesor que va a realizar ese tipo de estudios. Y ella ingresa al escenario. ¿Y el escenario cuál es? Es el aula. Una vez que ingresa al aula, empieza, a partir de esa guía de observación, empieza a analizar al profesor. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que analizaría? Por ejemplo, empezando por la puntualidad. La puntualidad implica respeto. Por ejemplo, después analizaría si al iniciar las clases el profesor realiza una revisión de los temas que ya han sido tratados anteriormente. Esto a fin de que se mantenga un hilo narrativo, ¿no?, de tipo pedagógico, conforme a la evolución de la asignatura. Por ejemplo, también observaría y registraría si al iniciar o durante la clase el profesor hace uso del pizarrón o si utiliza algún tipo de medio tecnológico, por ejemplo, el uso del cañón para reproducir filminas en pro de facilitar la lectura y el aprendizaje del estudiante. ¿Qué otra cosa podría observar? Bueno, por ejemplo, el lenguaje apropiado. Si el lenguaje apropiado es un lenguaje apropiado para un alumno de grado o de un alumno de posgrado. Es decir, muchas veces los profesores, en relación al cursado, se olvidan de que son alumnos de grados y por ahí exageran con el tecnicismo. ¿Qué otra cosa podría observar? Por ejemplo, si durante el desarrollo de las clases proporciona ejemplos, ¿sí?, ¿cómo se muestra ante la duda? Si las dudas
son respondidas de manera inmediata, o, si, por ejemplo, remite al alumno a la bibliografía, entre tantas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si fomenta la participación en clase, es decir, si fomenta la interacción, la retroalimentación que debe existir en una clase entre el docente y el alumno. Pero aquí Belén no solamente se va a quedar con estas descripciones, sino va a pasar a hacer uso de otra técnica que usa la observación y que es la entrevista. Por ejemplo, ella, y pensando que por lo menos debe existir una triangulación, teniendo en cuenta la triangulación como técnica de control, ella, por ejemplo, empezará a realizar unas entrevistas a los alumnos en relación a qué opinión tienen acerca del ingeniero Subirán como profesor de la facultad. ¿Qué hace este ingeniero en la Facultad de Derecho? Por ejemplo, ¿sí? Le podrá preguntar sobre los aspectos positivos, sobre los aspectos negativos, sobre la forma en la cual, a partir de esos descriptores, el profesor se desarrolla en la clase. Pero también ha de seleccionar qué alumnos, por ejemplo, seleccionará alumnos que recurren, o mejor dicho, que ingresan de manera reiterada, de manera regular, que concurren regularmente, por ejemplo, a las clases. Pero también podrá optar, ¿no?, por hacer la entrevista a aquellos alumnos de la asignatura que muy de vez en cuando ingresan al aula, teniendo en cuenta un esquema de tipo semipresencial, ¿no? Estoy haciendo referencia. O también podría hacer, inclusive, hacerle entrevistas acerca de, en relación a los alumnos que están en otras provincias. Entonces, ustedes pueden ver cómo, mediante la técnica de la observación, donde utilizo instrumentos tales como, ¿sí?, la nota de campo, las entrevistas, bueno, ella puede llegar a tener una descripción desde un punto de vista interpretativo o cualitativo del grado en el cual el profesor se desempeña. ¿Ustedes creen que esto no es válido? Es válido, desde un punto de vista metodológico. Preguntas. Esto para que vean cómo todo esto es llevado a la práctica. Y esto es un ejemplo muy básico de lo que es la observación. En esa ponencia, yo ingreso a ese escenario, donde este escenario es la comunidad. Bien. Veamos las posiciones del investigador frente a las distintas técnicas de recolección de información. Una de las posiciones es elegir una técnica o los instrumentos. Es decir, que producto de la revisión de la literatura, nosotros nos damos con que, bueno, existen ya en relación al objeto disciplinar, que estamos también nosotros analizando, existen ya estudios, existen ya técnicas e instrumentos que sean empleados y que si están al alcance y que si nosotros consideramos como válidos, lo utilizamos. La segunda postura es validar una técnica. Es decir, sabemos que existen, pero no tenemos certeza acerca de su utilidad. Por ejemplo, que se haya utilizado una encuesta, una entrevista, en otros contextos, en otras poblaciones. Y no estamos seguros. Bueno, en ese caso tendremos que validar. Y la otra postura, como ustedes acaban de ver, es la de construir sus propios instrumentos. Muchas veces los investigadores tienen dificultad para acceder y no nos queda otra que elaborarlos. Ahora bien, la elaboración tiene que ser una elaboración
consciente, siguiendo las recomendaciones o exigencias de cada una de las técnicas. Después, ya estamos entrando en la parte final, habíamos dicho que desde el punto de vista de los requisitos, había dos requisitos que nos aseguraban, ¿no?, el concepto, nos aseguraban el grado de calidad esperada. Y esos dos requisitos son la fiabilidad y la validez, ¿no? Son cualidades esenciales que me aseguran de que los datos obtenidos y que los instrumentos utilizados cumplan con todo el rigor científico. Juni define a la confiabilidad como la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que se correspondan con la realidad que se pretende conocer. Es decir, la correspondencia que debe existir entre la realidad y lo que pretendemos conocer, los datos obtenidos. En relación a lo que es la confiabilidad, esta tiene dos propiedades: la exactitud de la medición o registro, medición cuando hablamos de quanti, registro cuando hablamos de quali, y lo que se conoce como la consistencia o estabilidad de las mediciones en diferentes momentos, diferentes escenarios. La consistencia tiene que ver con la replicación. Ya vamos a ver a continuación. Todo esto relacionado a la confiabilidad, la fiabilidad. Confiabilidad o fiabilidad. La exactitud en relación al instrumento. Un instrumento nos dice esta propiedad, que un instrumento va a ser confiable en la medida que los valores que nosotros obtengamos representen los valores reales, es decir, lo que esperamos de la variable medida. También será confiable, nos dice, el instrumento que se encuesta, se entrevista, cuando aplicado 2 veces a los mismos sujetos, produce resultados similares o idénticos. Y también nos dice esta propiedad de que el instrumento será confiable cuando es aplicado por 2 investigadores diferentes al mismo objeto, por ejemplo, sujeto o sujetos, los resultados son similares o los mismos. Y la otra era la consistencia. La consistencia tiene que ver con la capacidad de replicar los procedimientos, los resultados que hemos utilizado en un mismo contexto, con los mismos sujetos, ¿sí?, replicarlo en el tiempo. Es decir, que otros investigadores, siguiendo los mismos procedimientos en iguales contextos o similares, deberíamos observar los mismos y obtener más o menos los mismos resultados utilizando los mismos instrumentos. Es decir, replicar en el tiempo. Y después tenemos lo que se conoce también como transferibilidad, que es la capacidad de poder transferir los resultados de mi investigación en un contexto, en un escenario en particular, a otros sujetos, a otros contextos. Carlos, creo que falta que salgan el power de estas 2 últimas características que dijiste. ¿Ya no estamos excediendo el tiempo? No, digo que falta en el power, capaz que no apretaste la tecla de siguiente porque faltan las características de transferibilidad y la otra. Estoy ahora en la confiabilidad, ¿no? Ah, ¿ves? bien. Ahí estoy en la confiabilidad, Sí. ¿no?, o transferibilidad. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Les hago una consulta, ya estamos terminando. Les hago yo una consulta a ustedes. Hablamos de consistencia como replicación, aplicando los mismos procedimientos en los mismos sujetos y en el mismo contexto. Y hablamos de transferibilidad, cuando yo aplico estos resultados a otros contextos, a otros escenarios. ¿Cuál creen ustedes que es más difícil de lograr?
Pregunta. No, la verdad que ni idea, profe. ¿Ah? Tirarles una punta. Yo creo que la consistencia, por lo menos dentro del parámetro de lo que nosotros estudiamos de las ciencias jurídicas, creo que lograr la consistencia en la investigación puede llegar a ser más difícil porque al ser una ciencia social es mucho más cambiante. Sí, es así. Perfecto. En realidad es por la naturaleza del ser humano. Hoy nos preguntan algo en relación al gobierno, en relación a la política, en relación a la salud, y tenemos una opinión. La misma pregunta, los mismos procedimientos, dentro de un mes o 2 meses, estoy seguro que va a ser diferente. Es lo más difícil de lograr. Bien. Y por último, es el concepto de validez. La validez, hay autores que a esto lo conocen como lo conocen a esto como el criterio de credibilidad, lo llaman. Es decir, el isomorfismo, dicen, el isomorfismo entre la realidad tal como sucede y lo que el investigador describe, percibe. Entonces, este criterio de credibilidad lo que busca es tratar de reducir esa brecha. Es decir, la validez tiene que ver con la propiedad de que el instrumento que nosotros vayamos a utilizar mira o observa lo que realmente pretendemos medir o observar. Aquí la pregunta clave es: los constructos teóricos, nuestros postulados, nuestros supuestos, en base a mi planteamiento de problema, y los instrumentos que nosotros hemos seleccionado, ¿realmente se vinculan, se relacionan con la calidad? Bueno, ya hemos visto que en los estudios cuantitativos, los estudios cuantitativos o positivistas se caracterizan por tener como técnicas de validación y de confiabilidad el uso de técnicas especiales de análisis de datos. A partir de los descriptores, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado de error muestral, nivel de confianza. Y en los estudios cualitativos, en los estudios de tipo interpretativos, bueno, la principal técnica de control que se utiliza es la triangulación. La triangulación, repito, consiste en recabar información y analizarla de diferentes ángulos a fin de contrastarla. Y esto lo hago extensivo, por ejemplo, a las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Informantes. Los alumnos, en el caso cuando estábamos preguntando qué opinan de la clase del profesor Subirán o del profesor Pereira. Triangulación teórica, triangulación metodológica. Bien. Esto en relación a lo que sería una introducción al concepto de métodos y técnicas. Bueno, Sí. Carlitos, ¿querés cerrar? Yo quería hacer unas palabras de cierre, pero no sé si vos querés agregar algo más. Ya he hablado hasta por los codos, no sé. Bueno, solamente decir, aprovechen, ustedes acuérdense, y nosotros hemos diseñado de esta forma por 2 razones: que no haya trabajo práctico en la unidad 6, porque sabíamos que iban a estar muy cargados y cargados con los exámenes, y segundo, porque la unidad 6 les introduce sobre métodos y técnicas, no porque no sea importante, pero los efectos evaluativos, nosotros consideramos que al momento de hacer la elección sobre métodos y técnicas, es una situación más estratégica relacionada a sus temas. Digamos, además, es un trabajo práctico que termina el 23 o 24 de diciembre y va a ser para que no lo hagan, digamos, básicamente, ¿no? Pero sí aprovechen
el material que les va a dejar Carlos, que es la ponencia que él ha hecho para un congreso muy prestigioso en Argentina, de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que se ha hecho en Avitel. Porque ahí van a ver otro tipo de trabajo de los que les venimos dando para los trabajos prácticos, otro tipo de texto. Este es un texto donde la cuestión metodológica de análisis empírico está mucho más clara y bajada a la realidad. Ustedes van a poder tener acceso y mirar eso, digamos, ¿no? O sea, esa es una ponencia. Un trabajo ya más publicado, por ejemplo, por decir una tesis, un texto, quizás no tome todos los aspectos que Carlos pone en su ponencia, pero es un paso necesario metodológicamente hablando, es reportarnos a nosotras mismas los datos que estamos recolectando, diríamos, ¿no? O sea, y Carlos ahí explica concretamente en el trabajo que esto es parte de un proyecto de investigación más amplio, diríamos. Nosotros vamos haciendo estos juegos porque son ejercicios metodológicos. Entonces, aprovechen mucho para leerlo, para poder reforzar lo que vienen lo que se va a dar, lo que ya se ha empezado a dar ahora, vamos a seguir dándola el viernes y la semana que viene, para poder mirar muy concretamente y específicamente cómo se toman estas decisiones. Además, aprovechan una foto que es fantástica, ahí Carlos no sabía que tenía habilidad fotográfica, sobre los hornos, una foto muy linda. Así que bueno, muchísimas gracias Carlos, a Vicky, a Belén también que han estado acá apoyando, y bueno, vamos a seguir la semana que viene. Principalmente muchas gracias a ustedes, los estudiantes que están ahí del otro lado. Chicos, la última, ¿les ha quedado claro? Es lo que me interesa. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Perfecto todo. Sí, profe. Bueno, De todas formas, esta era como la introducción a los métodos en general, y después ya el viernes y el martes que viene vamos a seguir profundizando. bueno, gracias a ustedes, gracias doctor por la paciencia, por el aguante y por haber leído un trabajo ya de hace algunos años. Uno espera mejorar, y yo desde el punto de vista de las características que tiene la asignatura de ser interdisciplinario, créanme que voy aprendiendo muchísimo a la par de ustedes. Así que bueno, gracias. Esto es un trabajo colectivo muy lindo. Abrazo gigante a todos. Cuídense. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias chicos.